Hola, buenos días. ¿Nos escuchan? Ahora sí, pero hay mucho ruido. Si no, Ahora sí, Laura. Laura, cuarto de internos. Sebastián. Buenos días, nos escucha. Ahora sí nos escuchan, perfecto. No, aquí Sí, está. Laura. Acá está bien. Pedimos que todos hagan silencio por acá cerca. Listo. Laura. Aló, hola, hola. Vamos a empezar a las 7:20. Ya se está grabando. eh, y ya. Si necesitan, si quieren hablar o quieren pues añadir algo por el chat, yo voy a estar pendiente para darles la palabra, pues cualquier cosa. Hola, Laura. Perfecto. Hola, hola. Hola. ¿Todos están viendo mi pantalla? Sí, súper. Gracias, Dani. Bueno, entonces ya son las 20, vamos a empezar. Y ahí vamos añadiendo a la gente que se vaya metiendo. Si quieres, déjalo a un ladito y le... Bueno. Listo. Entonces, buenos días, yo soy Laura Salamanca. Buenos días, yo soy Sebastián Hernández. Vamos a ver hoy la atención a los pacientes con quemadura eléctrica, el manejo inicial. Para esto vamos a revisar un tema. Un momento. Mira. Gracias. Bueno, entonces tenemos un paciente que tiene 1 año y 10 meses y vino con su mamá con el motivo de consulta de se quemó con un cable. Esto sucedió el 8 de junio de este año. La enfermedad actual es paciente masculino de 23 meses de edad, quien consulta por un cuadro de aproximadamente 30 minutos de evolución de quemadura en las manos y tórax anterior al manipular un calentador de agua y pues que conocemos como churrusco. La madre refiere que el paciente se encontraba solo y ella acudió ante el grito, el momento en el cual el churrusco ya se encontraba en el piso y estaba desconectado. La mamá niega que haya perdido el estado de la conciencia y otra sintomatología y niega haber dado algún tipo de manejo para el cuadro actual. En cuanto a los antecedentes, el único, así como de importancia, es que pues él es un niño que fue prematuro porque la mamá tuvo preeclampsia, entonces nació a las 33 semanas y presentó displasia broncopulmonar con requerimiento de oxígeno por 1 mes y 22 días. De resto, pues todo ha estado normal, no tiene otro antecedente de importancia. En cuanto al examen físico, al principio él se encontraba un poquito bajo el efecto de la morfina y estaba somnoliento. Se le toma un electrocardiograma y también pues ya se le examina y ya se encuentra un poquito más despierto y no se encuentra ningún déficit neurológico. Estaba febril, hidratado, en aceptables condiciones generales, con signos vitales dentro de la normalidad, pesando 12 kilos. Y los hallazgos positivos del examen físico fueron quemadura de primero a segundo grado en tórax anterior al nivel subsifoideo y quemaduras en el segundo y tercer grado de pulpejo de los dedos de ambas manos, respetando el segundo dedo de la mano derecha, con 3 pues, quemaduras adicionales que ya dijimos en el tórax, más o menos de 1 a 3 centímetros de longitud y pues llamaba la atención que eran como lineales, como si fuera como pintando la forma del churrusco, como un... resorte. Exacto, como un resorte. En forma de resorte. Estaba con adecuada perfusión distal y no tenía ningún edema. Estas son algunas fotos del momento en el que vinieron, de las quemaduras que se encontraban en las manos.
Listo. En ese momento se toma un segundo electrocardiograma donde se encuentra un ritmo sinusal con trazado normal y se decide hospitalizar, dejarle con dextrosa al 5%, adicionalmente empezar reposición de potasio, iniciar la curación de las heridas con sulfaplata. Se solicitó una valoración por cirugía plástica, se manejó el dolor con morfina y acetaminofén y se indicó el control de los signos vitales. Listo. Entonces, de este caso nos queda la duda de si fue una quemadura térmica o si fue eléctrica, pues porque si mencionaban lo del cable quedaba como la duda al inicio y sobre todo, digamos nosotros como médicos generales, ¿qué deberíamos hacer? Listo. Bueno, entonces vamos a comenzar a explicar en general qué son las quemaduras, pues para saber la diferencia entre una y la otra. Entonces las quemaduras son lesiones tisulares de origen térmico producidos por radiación, productos químicos o contacto eléctrico, que van a producir la desnaturalización de las proteínas, edema y pérdida de líquido intravascular debido al aumento de la permeabilidad vascular. Entonces, como tal, podemos encontrar varios tipos, como ya les habíamos dicho. La primera puede ser escaldadura, que son las producidas por líquidos calientes, que esto es el principal mecanismo de quemadura que podemos encontrar en pediatría. Llama, el mecanismo de acción directa por llamas de fuego. Contacto, cuando la piel toca sólidos calientes como un tubo de escape de una moto, un horno de cocina, bueno, entre otros. Eléctricas, debido al paso de corrientes eléctricas, bien de alta tensión, menor a 1000 voltios, o bien de alta tensión mayor a 1000 voltios, o bien de baja tensión menor a 1000 voltios. Igual esto más adelante se los vamos a explicar bien. Químicas, que son producidas por agentes químicos que se pueden clasificar en ácidos o bases, compuestos orgánicos e inorgánicos. Y ya la última, que es radiación, que son las producidas por una fuente de radiación ionizante, calóricas, como solares, radioactivas o producidos por un braseo. Vamos a hablar un poco de la epidemiología y esto nos va a dar un poquito una idea de por qué es tan importante en esta población. Lo primero es que constituye la tercera causa de muerte por accidente en menores de 14 años y la segunda de causa de muerte por accidente en menores de 4 años. Se ve una mayor mortalidad en niños de 0 a 2 años por pues porque casi todos los órganos en ese momento están aún en proceso de desarrollo y pues es importante mencionar que la mayoría ocurre en un ámbito doméstico. Y también podemos entender que en el ámbito doméstico podemos encontrar que es de un 80 a un 90% producidos por agentes térmicos y de un 15 a un 18% debido a maltrato físico como tal. La principal causa es pues llama, la segunda es eléctrica, la tercera son líquidos calientes. Pues la localización más frecuente tenemos que es en miembros superiores, en extremidades superiores, seguido de la cabeza y el cuello. Es importante pues conocer el manejo inicial de este tipo de pacientes, así como los criterios para derivarlo a un hospital con posibilidad de una atención especializada. Bueno, y ya directamente para las quemaduras eléctricas encontramos que a nivel mundial se encuentran 180.000 muertes al año, no solamente pediátricas, y en países desarrollados directamente del 5 al 8% del total de las quemaduras. En Estados Unidos hay más de 1000 muertes por año y 3000 ingresos hospitalarios. Y la edad promedio en general es de los 11 a los 20 años. Estas cifras son dadas por la OMS si alguno las quiere corroborar. Listo, ahora vamos a ver un poco cada sistema cómo responde ante un escenario de quemadura. Entonces aquí tenemos a nuestro paciente y vamos a ver que, por ejemplo, hay una respuesta sistémica, va a haber signos de respuesta inflamatoria sistémica
sobre todo cuando hay un compromiso de más del 30% del área de superficie corporal. Lo que sucede es que se liberan citoquinas y catecolaminas y otros mediadores proinflamatorios y vasoactivos, sobre todo en el lugar de la lesión, y estos pueden afectar cualquier órgano del cuerpo y van a resultar en una morbimortalidad importante. En cuanto al sistema nervioso central, pueden haber alteraciones del estado de la conciencia, cambios en la termorregulación, daños en las terminaciones nerviosas de la piel, entre otras. En el sistema cardiovascular, vamos a tener una disminución de la contractilidad miocárdica por una liberación del factor de necrosis tumoral alfa, pérdida de líquidos, aumento de osmolaridad y esto se da por aumento de la permeabilidad vascular y vasoconstricción periférica y esplácnica. Y también se verán asociados otros cambios que me van a generar hipotensión sistémica y por ende hipoperfusión de los órganos. En cuanto a la piel, pues tenemos que este es el órgano más extenso, tiene funciones termorreguladoras e inmunes y específicamente en los niños va a estar más, pues va a ser una piel más delgada y los niños van a tener un área de superficie corporal que va a variar con la edad y con la proporción frente al peso. Se han descrito 3 respuestas locales y se describen como zonas. Entonces tenemos la zona de hipertermia, la zona de éstasis y la zona de coagulación o necrosis. Y también en la piel pues va a perder la capacidad para retener calor y agua, lo que va a generar mayor evaporación de los fluidos y respuestas metabólicas severas. Específicamente de las zonas. Me están escribiendo que hay personas que están tratando de entrar, que si por favor. Bueno, vamos a ver entonces quién quiere entrar. Ya los podemos. Listo. Ahí. Mira que hay más. Qué pena. Listo. Bueno. Listo, ahora sí. Entonces estábamos hablando de la piel. Estas son las zonas. Listo. Entonces, como mi compañera había dicho, el calor aplicado a nivel celular pues va a generar que se produzca una desnaturalización de las proteínas y una pérdida de la integridad directamente de la membrana plasmática. Entonces, en 1953, se hace una descripción por Jackson en que la describe como 3 zonas, así como podemos ver en el gráfico de la derecha de la pantalla, que son la zona de coagulación o necrosis, la zona de éstasis y la zona de hiperemia. Entonces, la zona de coagulación o necrosis es el área central o de coagulación donde ya no hay células viables. La zona de éstasis se caracteriza por una mezcla de células tanto viables como no viables y alteraciones en la microvascularización con fenómenos de agregación plaquetaria, depósitos de fibrina y microtrombos. Pues esta es la zona de riesgo que se puede todavía, como les decía, hay células viables, podemos salvar alguna parte. Y la zona de hiperemia se caracteriza por presentar un daño celular mínimo, son células viables y fenómenos de vasodilatación debidos a la acción de mediadores locales de la inflamación. Entonces ahí podemos observar en el gráfico que son tanto a nivel superior y también a nivel de profundidad. Listo. En cuanto al resto de los órganos, vamos a tener que en el sistema respiratorio tenemos que tener en cuenta que algunas quemaduras pueden resultar en edema de la vía aérea, que también se pueden dar por lesiones por inflamación, y tenemos que tener esto muy presente porque hay pacientes a los que vamos a tener que intubar, como lo son en ocasiones de envenenamiento por monóxido de carbono o cianuro, lo que lleva a un deterioro respiratorio importante. En cuanto al sistema hepático y renal, se va a ver secundario a una disminución de la perfusión, con la consecuente alteración del metabolismo y eliminación de fármacos utilizados en el manejo del paciente quemado. Adicionalmente va a haber un aumento de catecolaminas y mediadores inflamatorios, lo cual me va a resultar en una vasoconstricción de la vasculatura renal y me puede esto agravar la
mioglobinuria, que se ve especialmente en los quemados por electricidad. En cuanto al metabolismo, vamos a tener que el aumento de la tasa metabólica va a ser de hasta 3 veces, que es un estado de catabolismo, y a nivel inmunológico se presenta una regulación baja del sistema inmune afectando la respuesta humoral y celular asociada a la pérdida de la barrera de la piel, que me aumenta el riesgo de infecciones. Finalmente, en el sistema gastrointestinal puede haber una translocación bacteriana como causa independiente de choque séptico, y adicionalmente puede haber sangrado por úlceras gástricas, que puede contribuir a la hipotensión, anemización y posible perforación y peritonitis. Va a haber una disminución del vaciamiento gástrico, que puede poner en riesgo de broncoaspiración durante la sedación, y pues también van a haber alteraciones del estado de la conciencia. Entonces, en esos escenarios, pues también puede haber broncoaspiración. Listo, ahora vamos a ver el abordaje inicial. Lo más importante que tenemos que tener súper en cuenta es la anamnesis y el examen físico. ¿Por qué? Porque con la anamnesis vamos a ver bien qué pasó y en qué tipo de quemadura vamos a pensar. Entonces, en la anamnesis es muy importante tener en cuenta los antecedentes del niño, tanto médicos como farmacológicos. Farmacológicos especialmente porque vimos que va a haber una alteración del metabolismo, entonces tenemos que saber bien que se esté depurando bien, que no haya, por ejemplo, microalbuminemia, y que entonces la fracción de los fármacos esté aumentada a nivel hematológico. Tenemos que conocer muy bien el mecanismo de lesión y el tipo de quemadura que podría presentar, porque ya vamos a ver más adelante que, por ejemplo, en el caso de una quemadura eléctrica, pues vamos a tener que pensar en algunas otras cosas, algunos otros paraclínicos que deberíamos solicitar, así como las circunstancias del evento, cuándo fue, cómo fue, el lugar, si alguien vio cómo fue, y las medidas iniciales que se realizaron en casa o en otros lugares de atención. El examen físico, pues lo primero que vamos a hacer es, vamos a ver que la vía aérea esté pues permeable, que no tenga riesgo de estar obstruida o de que más adelante no sea, digamos que viable, que la respiración también esté de forma adecuada y la circulación también, o sea, la ABC, que ya conocemos de la TLS. Y aquí vemos que que vamos a ver el paciente de arriba abajo completo. Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que la tráquea de los niños es mucho más corta y con menor diámetro, por lo que podría tener más riesgo de obstrucción de la vía aérea, así como que, por ejemplo, el escenario en el que hubo mucho humo en el momento de la quemadura puede exacerbar patologías como el asma. Eh, También tener en cuenta lo que ya habíamos mencionado del área de superficie corporal. Los niños tienen pues mayor susceptibilidad a la hipotermia y mayores requerimientos de líquidos endovenosos, eh, y por la inmadurez de los riñones en ocasiones pueden tener riesgo de sobrecarga hídrica. Entonces tenemos que, pues digamos, tener en cuenta eso, revisarlo muy bien, describir muy bien las quemaduras, que ya vamos a ver cómo se clasifican. Entonces, las clasificaciones. Tenemos clasificación de las quemaduras según su profundidad, en la que tenemos la que conocemos como primero, segundo y tercer grado. Aquí en este slide repasamos un poco anatomía de la piel, epidermis, dermis, hipodermis y tejido subcutáneo. La quemadura de primer grado se entiende como una que solo afecta a la epidermis, la de segundo ya afecta a la dermis y la tercera afecta a hipodermis y tejidos más profundos. Esta clasificación ya no se usa tanto, o sea, digamos que se sigue utilizando porque digamos que tiene una larga, digamos, data, pero se han descrito otras formas de clasificarlo un poquito más específicas. Entonces encontramos esta que nos habla de espesor superficial, que es un equivalente a la de primer grado, que es la quemadura que afecta a la epidermis sin afectar la dermis. Usualmente se presenta con eritema, edema y dolor y se cura de 3 a 5 días sin dejar cicatriz. La segunda es una quemadura de espesor parcial superficial que afecta un poquito de la dermis y la epidermis,
se presenta con dolor, ardor y eritema que desaparece a la digitopresión. La lesión característica que vamos a encontrar es la ampolla y esta cura de 7 a 14 días sin dejar cicatriz, aunque puede aparecer de pronto algunos cambios de pigmentación. La tercera es un espesor parcial profundo, que lo que va a cambiar es que pues se va a presentar en un color entre blanco y rojo que no cambia la digitopresión. Pues de pronto va a afectar un poco las terminaciones nerviosas, lo que va a resultar en una disminución de la percepción del dolor y va a sanar en 21 días y puede dejar cicatriz. Desde esta, pues ya pues empezamos a pensar en manejo quirúrgico. Las últimas dos, que son quemadura de espesor total, va a afectar la dermis y la epidermis también. De pronto cicatrizan con retracción de la piel e injerto cutáneo. La piel se va a presentar con un aspecto más pálido, acartonado. Un momento, voy a pedir más, me están pidiendo acceso, entonces voy a permitírselo, listo. Bueno, estábamos viendo que la piel va a ser un poco acartonada, se va a ver partes necróticas que se pueden ver como si fuera cuero. Y ya en este momento pues pueden que no ni siquiera sientan dolor porque las terminaciones nerviosas van a estar destruidas, y las de cuarto grado, que son las más profundas, que pueden afectar la fascia del músculo, el músculo y el hueso, y estas sí que casi que toda su totalidad requieren de hibridación e injertos. Esta es una pues que también más o menos habla de lo mismo. Y tenemos la clasificación de las quemaduras según su extensión. Entonces hay tres grandes clasificaciones, que son la tabla del Lanty-Brauner, la regla de los 9, que se trata de porcentajes de quemaduras, de superficie corporal, que son múltiples de 9, y el método palmar, que sirve, digamos, cuando no tenemos acceso a ninguna de estas, que quiere decir que la palma representa el 1% de la superficie corporal sin contar los dedos, o sea, solo la parte como de la palma sin los dedos, es el 1%. Entonces la tabla de Lund y Brauder divide, digamos, todo el área de la superficie corporal de acuerdo a los pues a las edades y las áreas específicas, como podemos observar en esta tabla. Entonces tenemos en cuenta que, digamos, para un lactante, o bueno, de 0 a 1 año, la cabeza es de 19%, ¿sí? Mientras que para un adulto ya es del 7%. Entonces digamos que estas tablitas nos ayudan a ver el compromiso dependiendo para cada edad. Y ahí también seguimos. Un gráfico que también lo elaboran teniendo en cuenta esta misma tabla anterior que nos estaba explicando Laura. Entonces, como podemos observar, pues lo mismo, un niño de 1 año, el área de la cabeza es de 18, y pues también entonces aquí podemos aplicar también la regla de 9, lo que estábamos viendo anteriormente. Listo. Ahorita me acaba de salir un letrero que dice que ya se nos va a acabar el tiempo, pero entonces cuando falten 3 minutos voy a cerrar la reunión, y por el mismo link que les mandé nos podemos volver a conectar. Igual pues nada, nos vamos a apurar un poquito, pero pues por ese mismo link nos podemos volver a ver. Igual esto está grabado y luego vamos a montarlo pues para que estén en forma de video. No me dejan pasar. Listo. Entonces, en la anamnesis es muy importante evaluar algunos riesgos, como lo son cuando sospecho abuso. Entonces, sospecho abuso cuando la lesión no se explica por la historia que nos dan, cuando se está culpando a un familiar pequeño por la quemadura de nuestro paciente, cuando la historia que nos cuentan cambia con el tiempo, cuando las líneas de demarcación están bien delimitadas o tienen forma de guante o calcetín, cuando hay un retraso entre el evento y la búsqueda de atención, cuando el cuidador tiene comportamientos extraños como verse más preocupado por él mismo que por el paciente, cuando el niño es inusualmente pasivo ante procedimientos dolorosos o tiene múltiples quemaduras de diferentes estadios o presenta otras lesiones como por ejemplo fracturas, cuando hay otro familiar que también presenta lesiones,
cuando se observa otros signos de descuido en la higiene o presenta desnutrición, y cuando hay reportes previos con causas similares y también, digamos, lo ha visto ya trabajo social. Listo. Cuando podemos sospechar signos sugestivos de aspiración, entonces vamos a encontrar un paciente que esté presentando esputo carbonáceo, signos clínicos de hipoxemia como agitación, taquipnea, ansiedad, estupor y cianosis, estridor, ronquera, tos o quejido respiratorio y agregados en la auscultación como estertores, roncusos y bilancias. Cuando encontramos estos signos, pensamos en que va a requerir asegurar la vía aérea de forma temprana y vamos a iniciar con un aporte de oxígeno del 100%. Listo, entonces manejo. Lo primero es que tenemos que evaluar si pues vamos a hospitalizar al paciente o lo vamos a manejar de forma ambulatoria. La única indicación para manejarlo de forma ambulatoria es que comprometa menos del 10% del área de superficie corporal de quemaduras intermedias o más del 2% de quemaduras menos del 2% de quemaduras profundas. Ya para hospitalizar, vamos a hospitalizar a niños con... Vamos a hospitalizar a niños con quemaduras de más del 10%, con compromiso de la dermis o hipodermis, quemaduras de espesor total, quemaduras eléctricas y químicas, lesiones por inhalación, inadecuado entorno social o sospecha de abuso, quemaduras en cara, manos, pies, periné, genitales o articulaciones grandes, comorbilidades que puedan complicar la recuperación y lesiones asociadas como las fracturas. A los pacientes quemados entre el 15 y el 10% van a requerir manejo en cuidados intermedios y quemaduras de más del 30% van a requerir cuidados intensivos. Listo. Entonces, es muy importante la reanimación hídrica. Lo primero que tenemos que hacer es determinar si el paciente está en choque. Usualmente está indicada en pacientes con quemaduras que comprometan más del 15% de la superficie corporal y debe iniciarse de forma temprana. Su inicio tardío puede relacionarse con complicaciones por hipoperfusión de los órganos y aumento de la profundidad de las quemaduras. Para saber más o menos cuánto necesita el paciente, tenemos la fórmula de Packland, que va a ser 4 por el peso por la superficie de área de superficie corporal quemada. Y esto se lo vamos a agregar a los líquidos basales, sobre todo si este niño pesa menos de 20 kilos. Esta cantidad de líquido, el 50% se la vamos a proporcionar en las primeras 8 horas y el otro 50% se la vamos a dar en las otras 16 horas. Se debe siempre estar vigilando el gasto urinario y la clínica para evitar sobrecarga o que estemos con hipotensión y requiera más líquidos. Las metas de rehidratación van a ser que el paciente esté consciente y no esté irritable, que haya una diuresis, entonces en niños que pesen menos de 30 kilos, que haya un gasto urinario de por lo menos 1 mililitro por kilogramo hora, y en pacientes mayor de 30 kilos, que haya al menos gasto urinario de 0.5 mililitros por kilo hora, que haya una base exceso menos de -2 o +2 y un lactato menos de 2 y con una adecuada perfusión distal. Si no se cumplen las metas, se puede agregar infusión en un 20% y si se excede el gasto urinario en más de 2 mililitros cuando no hay hiperglucemia o acidosis metabólica, podemos disminuirlo en un 20%. Bueno, en este momento quedan 4 minutos, entonces voy a cerrar la reunión y vamos a volverla a empezar para volver a tener otros 45 minutos. Igual no creo que nos duremos todo eso, pero si no se nos cierra todo, ¿listo? Entonces voy a dejar de compartir la pantalla y voy a cerrar la presentación. No, pues ya. Señora doctora. ¿Aló?
¿Alguien quiere decir algo? Bueno. Virgen. Listo. Entonces, la analgesia, entonces, vamos a tener que la intensidad del dolor depende mucho de la profundidad de la herida, por lo que habíamos hablado de las terminaciones neurológicas. Entonces, sí, Javier está proponiendo que apaguen por favor los micrófonos, los que pronto no lo tengan apagado. ¿Tú no la puedes apagar de acá para todos? Pues eso dice, pero no. No apago. No. Bueno, entonces estábamos diciendo, listo, depende de la profundidad de la herida, de la edad del paciente, del desarrollo cognitivo y emocional del paciente. Aquí pues sí me gustaría decir que tratemos de ponernos en los zapatos del paciente que de pronto no entiende muy bien por qué le está doliendo tanto o qué es lo que está sintiendo, pues porque son niños y son todavía pues chiquitos y puede que no entiendan, pero pues nosotros sabemos que eso puede estar doliendo mucho y que el manejo analgésico es muy importante y hay que sedarlos si le vamos a hacer algún procedimiento, eso es, o sea, como tratar de ponernos en los zapatos del paciente. Se maneja con opioides, específicamente con morfina, ya que no se ha visto que se altere su depuración en el contexto de los pacientes quemados, y lo vamos a ir titulando de acuerdo a la evolución clínica. Usualmente se maneja una dosis de entre 0.3 y 0.6 miligramos kilodosis cada 4 a 6 horas. Máximo de 2 a 5 miligramos por dosis. Listo. Se puede utilizar también codeína, sin embargo se limita en niños menores de 6, o sea, solo se utiliza mejor en niños mayores de 6 porque puede haber una metabolización ultra rápida y pues mejor solo en niños mayores a 6 años. Cuando se acompaña el dolor de síntomas de ansiedad, pues se puede manejar la ansiedad con lorazepam, pues porque incluso el estar ansioso puede bajar un poquito el umbral del dolor, y la dosis que se puede manejar es de 0.05 a 0.1 miligramos por kilogramos. Algo bueno del lorazepam es que tiene como que no compromete tanto el hígado, perdón, y la sedación para procedimientos se puede hacer con midazolam 0.1 miligramos por kilogramos o ketamina 1 miligramo por kilogramo. Los beneficios de la ketamina es que pueden ayudarnos a preservar el tono muscular, que nos va a ayudar en cuanto a proteger la vía aérea, y tiene una disminución del riesgo de presión respiratoria y menos efectos hemodinámicos. Entonces, usualmente se sea para los procedimientos. El manejo de las heridas, entonces lo primero que vamos a hacer y de forma temprana es limpiarlo. Se puede con agua y jabón, con técnicas gentiles. Esto me va a permitir una mejor inspección de la superficie de las heridas y debemos retirar las escaras, pues tienen un potencial reservorio de microorganismos. Después de esto, si estamos, por ejemplo, en urgencias, lo primero que debemos hacer es cubrirlo. Si tenemos sulfadiazina de plata, le podemos poner, pero lo cubrimos y no lo volvemos a descubrir hasta estar, por ejemplo, en una sala de procedimientos en donde vayamos a desbridar. Después, pues se desbrida, que quiere decir que se remueve el tejido desvitalizado o necrótico. Entonces estábamos diciendo que se desbrida, a veces no es necesario desbridar, pero pues de acuerdo a la quemadura, ¿no? El cubrimiento antimicrobiano se realiza con sulfadiazina de plata. Este tiene un fácil acceso, no es caro, no duele, no arde y tiene un buen espectro de acción bacterioestática, y creo que también evita crecimientos micóticos. Y se recomienda hacer curaciones y cuidados constantes. En el caso de nuestro paciente se hacían cada 24 horas y luego ya cada 48 horas.
Una anotación es que cuando tenemos ampollas de mayor de 2 centímetros o que estén próximas a romperse o estén muy dolorosas, se sugiere removerlas. Listo. Buenos días. Protección gástrica y soporte, entonces tenemos que evaluar si tenemos que proteger al paciente de úlceras por estrés. Se puede dar ranitidina, 1 miligramo por kilo dosis cada 6 a 8 horas cuando es intravenoso, o 2 a 4 miligramos por kilo cada 8 a 12 horas por vía oral. O podemos darle omeprazol de 0,4 a 0,8 miligramos kilo dosis cada 12 a 24 horas. Tenemos que evaluar si debemos reponer albúmina, esto sobre todo en quemaduras de más del 30% de superficie corporal y usualmente se hace desde el segundo día, se hace con una infusión al 5% y pues va a depender de la superficie, el área de superficie corporal comprometida. Finalmente tenemos pues que estamos en un estado como tenemos más demanda metabólica, tenemos que estar súper pendientes del soporte nutricional. Tenemos que evitar que el paciente pierda peso y aportar los nutrientes necesarios para que la cicatrización sea adecuada. Entonces, usualmente se suministra 1.5 veces la tasa metabólica basal con un aporte de 3 a 4 gramos por kilogramo de proteínas al día. Y en quemaduras de más de 15% vamos a proporcionar vitaminas A, B, C, E y oligoelemento de zinc. Debemos iniciar alimentación enteral lo más temprano posible para mantener el tracto gastrointestinal activo después de la resucitación hídrica. No se ven las diapositivas. Ay, perdón. Ya, perdón. Esta es la slide de la que estaba hablando. Y listo, finalmente vamos a hablar de la terapia física y ocupacional. Los pacientes con quemaduras van a perder masa muscular y además van a estar un tiempo prolongado en la cama por algunos procedimientos quirúrgicos, lo que me puede resultar en atrofia muscular, debilidad y desmineralización ósea, por lo que se recomienda movilización y ejercicios de inicio temprano. Algunas otras consideraciones: no están indicados los antibióticos sistémicos como profilaxis tampoco. Adicionalmente, pues en niños con quemaduras severas debemos hacerles un control glucométrico estricto. Cuando hay hiperglucemia podemos iniciar insulina para lograr metas menores a 150 miligramos por decilitro. En quemaduras de más del 10% se indica inmunización para tétanos. Ahora vamos a hablar de quemadura eléctrica. Bueno, para comenzar a hablar de quemadura eléctrica, entonces vamos a generar, ¿qué es esto? Entonces, generan un tipo de lesión especial derivadas de las propiedades físicas de la electricidad y la ruta del flujo de corriente a través de los tejidos y órganos, ocasionando un compromiso superficial o un compromiso multiorgánico. Por eso es que es importante, pues este tipo de quemaduras, evaluar lo siguiente. Entonces, para darnos un breve brochazo de qué puede generar la electricidad, entonces vamos a dar unos aspectos generales de la electricidad como tal. Entonces, entendamos que la electricidad se define como el paso de electrones de un átomo a otro y el movimiento de estos a través de un conductor, lo que lo conduce pues a producir la energía eléctrica. Hay varias propiedades eléctricas que las vamos a nombrar porque son importantes. Bueno, el circuito eléctrico es el flujo de electrones o cargas dentro de un circuito eléctrico cerrado y se clasifican en continua, directa o alterna. Entonces esto más o menos es como hacia dónde viajan los electrones para que lo tengamos en cuenta. ¿Y por qué es importante? Porque entonces tenemos dos tipos, la continua o directa o la alterna, como les había dicho. Entonces la continua o directa, entonces tenemos un paciente que fue
por una batería, o sea, digamos, directamente todo el circuito está generado por una batería, entonces solo hay una dirección y la corriente es continua. Entonces, entendamos que esta se considera poco peligrosa, es unidireccional y no varía con respecto al tiempo. Genera una sola contracción muscular que retira a la víctima de la fuente. Por otro lado, entonces ya hablamos de la alterna, que esta es de 3 a 4 veces más peligrosa, genera una estimulación de las fibras musculares. Bueno, entonces como les decía, pues esta es mucho más grave. Esta está también, digamos, por los enchufes de nuestras casas y esta tiene una corriente alterna que varía respecto al tiempo de forma sinusoidal y tiene un voltaje, tanto en voltaje como corriente directamente. Esta generalmente, la contracción que les nombraba anteriormente, como esa normal, hace que los músculos torácicos imposibiliten la adecuada respiración y el corazón se generen unos ritmos mortales. Por eso es importante tener en cuenta cómo se generó esa electrocución. Bueno, continuamos con el voltaje, que el voltaje es la fuerza que permite el movimiento de electrones de un átomo a otro y pues este está dado en voltios. Entonces tenemos bajo voltaje, que es menor a 1000 voltios, es más frecuente en los niños y los jóvenes las quemaduras que se presentan en la mano o boca, dependiendo al contacto directo con tomas eléctricas de los hogares. Alto voltaje, que ya son más de 1000 voltios, pues pueden ser superficiales en la piel hasta lesiones profundas que comprometen músculos y órganos. Y ya sea más que todo ¿por qué? Por accidentes laborales. Y ya hablamos directamente del rayo, que pues esto puede ser por una descarga eléctrica de alta tensión y amperaje, pero de corta duración y se asocia a alta mortalidad. Las lesiones asociadas a impactos de rayo dependen de 6 mecanismos específicamente, que son golpe directo, lesión por contacto, lesión por cercanía y la corriente de tierra, corriente ascendente y directamente el trauma contuso por el golpe también del rayo. Y ahí en esta slide pueden observar que tenemos una imagen de la figura de Lichtenberg, que son como un tatuaje en forma de árbol que se genera y queda en los pacientes a los que pues, le cae el rayo directamente. La resistencia. La resistencia es la oposición que genera un objeto al paso de la corriente a través del mismo. Entonces, esta está dada por ohms y la resistencia de esto está directamente proporcional al grado de lesión. Entonces, a mayor resistencia, mayor grado de lesión. ¿Sí? Entonces, menos resistencia tenemos que serían los músculos, nervios, vasos sanguíneos que tienen agua y electrolitos, entonces son buenos conductores. La resistencia intermedia, que estaría entre 1500 a 900.000 ohms, que serían ya la piel, que varía dependiendo si está seca o húmeda, y también entonces si está húmeda, pues disminuye la resistencia, pero si está seca, pues aumenta la resistencia, entonces provocaría más daño. Mayor resistencia, entonces ya mayor a 900.000 ohms, y pues esto está dado en los huesos, grasa, tendones, que estos tienden a calentarse y a coagularse. Ya la conductancia es lo contrario a la resistencia, que es la facilidad que ofrece el material al paso de la corriente eléctrica, es decir, la conductancia es la propiedad inversa a la resistencia eléctrica, como les había dicho anteriormente, y se mide en Siemens. La intensidad de la corriente eléctrica, que es la relación entre el tiempo transcurrido y el flujo de corriente eléctrica, unidad se mide en amperios. Entonces aquí tenemos de 1 a 3 miliamperios, que es un umbral pequeño, que es como la percepción corriente continua, sensación de calor al contacto y de corriente, y pues se siente como un pequeño hormigueo. De 20 a 50 miliamperios ya hay contracciones a nivel del músculo esquelético, entonces aquí ya podemos presentar la tetanía que les mencionaba anteriormente, parálisis de los músculos respiratorios, y ya aumentamos de 50 a 100 miliamperios, fibrilación ventricular, y ya cuando hablamos de 2.5 amperios, ya podemos tener un paciente con asistolia.
como les he dicho anteriormente, el grado de la lesión y la transformación de energía eléctrica térmica son directamente proporcionales al tiempo que el paciente estuvo contacto con la fuente. Entre mayor tiempo con la electricidad, pues mayor será la gravedad de la lesión. Bueno, la fisiopatología de las quemaduras eléctricas. Entonces, para entender la fisiopatología de las quemaduras eléctricas tenemos dos leyes importantes que es en las cuales se basan, que son la ley de Ohm y la ley de Joule. La ley de Ohm, pues la intensidad de la corriente eléctrica es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia del tejido afectado. ¿Sí? La exposición de diferentes partes del cuerpo a un mismo voltaje genera una corriente diferente, corriente que pues es resistente dependiendo de los tipos de tejidos a los que encuentre pues directamente el rayo eléctrico. La ley de Joule es el calor que se genera por la corriente eléctrica, es directamente proporcional a la resistencia tisular. Cuando mayor es la resistencia que ejerce un tejido al paso de la corriente, mayor es el potencial de transformación de la energía eléctrica en energía térmica, por eso es que se genera mayor daño cuando estos tienen mayor resistencia. Entonces, el mecanismo de lesión, tenemos 4 mecanismos de lesión porque genera pues la electricidad todos estos daños. Entonces tenemos el primero, que es el daño tisular directo, que es la alteración del potencial de reposo de la membrana celular, que genera pues lo que les decía, la tetanía, la contracción de los músculos, la transformación de energía eléctrica térmica, que es la ley de Joule, que ya les había explicado anteriormente, que esto va a generar la destrucción y necrosis y coagulabilidad de los tejidos. La lesión mecánica, que son traumatismos causados por las violentas contracciones musculares o caídas posteriores pues, al contacto con la corriente eléctrica. Y ya la teoría de la electroporación, que es la alteración de las proteínas de la membrana celular, alterando su función e integralidad. Entonces, pues así como a grosso modo la electricidad generalmente que no son térmicas van a generar pues varios cambios así, como la primera pues la despolarización de los tejidos excitables, tales pues como pues, los del corazón, que aquí pueden generar un paro cardíaco, fibrilación ventricular y otras arritmias. También la interacción con los tejidos en esta, como es transformada a energía térmica, como les había dicho, generando una lesión por el calor debido a la resistencia de los mismos. Y ya pues en la piel, que se genera la resistencia al flujo de la corriente eléctrica, que va a producir el efecto de Joule, produciendo calor, y aquí entonces va a ocasionar una carbonización en los puntos de contacto. Entonces aquí es importante encontrar cuál fue el punto de entrada y cuál fue el punto de salida. Entonces para evaluar cuál fue el punto de entrada, pues ya podemos ver con la anamnesis que fue el punto en el cual tuvo contacto directamente con la fuente eléctrica del paciente. Los principales, aquí sí. Los principales puntos de entrada tenemos que son las manos y la cabeza. Y de salida también, entonces las manos y los pies. Pues salen por las manos cuando es por la cabeza y salen por los pies cuando es por las manos. Pero esto también tiene que ver con el tipo de recorrido que tiene pues el rayo. ¿Será que hay más personas? Vamos a ver. ¿Quieren entrar? No. ¿No? Ah, bueno. Entonces, dependiendo del recorrido del rayo, puede generar heridas como un plano horizontal que va de la quemadura que viaja de un brazo al otro brazo, y un plano vertical, pues que ya digamos del brazo a la pierna, como les decía, de la cabeza al brazo, que pues aquí ya podemos generar que el recorrido del rayo puede pasar cerca al corazón y tiene un compromiso mayor para la vida que la quemadura eléctrica, entonces que tenga pues una entrada desde el miembro superior que vaya al suelo directamente. Acá entonces les mostramos el signo del iceberg, que lo que pasa es que nosotros observamos al examen físico una herida leve o superficial que ocasiona una quemadura eléctrica, pero pueden pasar desapercibidas, ocasionando lesiones realmente graves a órganos internos como el corazón y el cerebro. Y el signo del iceberg pues es eso, que se observa una pequeña lesión, extensión superficial corporal en el primer contacto, o sea, donde el paciente tuvo el contacto directamente de la quemadura, y pues no se evidencia una gran lesión a tejidos profundos no evidente.
Entonces, bueno, aquí tenemos los tipos de lesión. Entonces tenemos lesión directa o quemadura por contacto, cuando el daño es térmico y el grado de lesión depende de la duración, frecuencia, resistencia y magnitud de la corriente eléctrica a la que estuvo expuesto. La lesión indirecta o arco, flama y flash son descargas disruptivas. La corriente eléctrica viaja de una superficie externa al cuerpo y entra en contacto con la piel húmeda o la ropa. También la corriente inicia un recorrido, digamos, en un árbol y salta a otro lugar de menor resistencia o finalmente llega a otra persona. En este caso, pues hay varios ejemplos directamente que la gente pues no tuvo contacto con la intensidad eléctrica, sino que se crean como campos que la gente, o sea, las personas no conocen directamente, pues que están expuestos a la electricidad. La lesión electrodérmica por arco eléctrico, entonces es el salto de la electricidad entre dos puntos superficiales que se encuentran cargadas eléctricamente y no están en contacto, generando una chispa, dando como resultado pues un arco, ¿sí? Cuando los átomos del objeto conductores se generan una corriente frente a áreas donde se realiza flexión como la axila, la región poplitea, las muñecas y los codos. La lesión por ignición, que ya es una quemadura por fuego, la corriente eléctrica incendia la ropa del individuo o algún objeto cercano y esta provoca una lesión a la persona pues cercana o que esté en contacto con la misma. Y ya la mixta, que es una quemadura generada por un contacto directo y un arco eléctrico, que también da compromiso a los sistemas. Entonces, bueno, para entender qué va a generar toda esta electricidad, tenemos varios con el compromiso de los sistemas, ¿cierto? Entonces vamos a coger cada uno de los sistemas y vamos a explicar qué va a pasar en ellos. Entonces, el sistema cardiovascular, generalmente las lesiones directas van a generar una necrosis en el miocardio asociado a descargas de alto voltaje, que indirectamente pueden generar arritmias cardíacas, alteraciones vasculares que varían de acuerdo pues al tamaño del vaso. En grandes vasos podemos observar que pueden ir a generar necrosis, aneurismas o rupturas de los mismos. En pequeños vasos, a diferencia de en grandes, pues estos son los más afectados y se pueden ver más afectados las extremidades, que pueden presentar trombosis, edema y necrosis, que puede generar una limitación en el drenaje linfático con acúmulo masivo de líquidos. Por eso es importante también en esto que a veces pueden generar síndromes compartimentales cerrados. Bueno, sistema respiratorio, pues lo que les decía, principalmente el paro respiratorio es una de las causas más comunes de muerte por lesión eléctrica, ya que la tetanía de los músculos respiratorios y la inhibición de los centros respiratorios en el cerebro llevan a un paro cardíaco en pacientes con fibrilación ventricular. Por esto pues se puede dar los mismos del paro respiratorio. También podemos observar que en estos pacientes pueden generar hemotórax, contusión pulmonar y lesión pulmonar aguda, secundaria a lo mismo, a los traumatismos dados por las caídas de las víctimas tras el contacto con la electricidad. A nivel del sistema urinario, pues la principal complicación es la falla renal, que es la más frecuente, que está dada por depósitos en los túbulos renales de hemoglobina, secundario pues a la destrucción de los eritrocitos, y la mioglobina por destrucción tisular musculoesquelética. Además, también se genera una isquemia de la corteza renal y disminución de la filtración de la hipovolemia generalizada. Todo esto sumado produce pues una lesión renal que nos lleva a una falla renal y pues esta sea de difícil manejo. Sistema musculoesquelético. A nivel del sistema musculoesquelético, con el músculo se transforma en calor, genera una necrosis en la zona de contacto. Además, la falta de oxigenación conlleva finalmente pues a una isquemia progresiva a nivel de la microcirculación, lo que va a generar necrosis. En el 60% de los casos, con compromiso vascular y nervioso, son llevados a una amputación de la extremidad. En el sistema óseo se observan fracturas, dislocaciones o múltiples traumas en el cráneo, tórax, abdomen o pelvis. A nivel del sistema nervioso, pues las quemaduras pueden alterar tanto el sistema nervioso central como periférico en un 80-86%.
y puede generar debilidad y parestesia, se presentan en las primeras horas en contacto. Directamente aumenta la permeabilidad vascular y el balance electroquímico entre el compartimiento intra y extracelular. Como son alterados, generan una desnaturalización de las proteínas, lo que lleva a que se forme un edema vasogénico y un daño tisular potencialmente irreversible. Las descargas de altos voltajes generan pérdida del estado de conciencia, traumas craneoencefálicos y, pues, en el peor de los casos, coma y muerte. La inhibición del sistema nervioso central o hipoxia generada por alteración del sistema cardiorrespiratorio, anteriormente mencionado, porque generan isquemia cerebral y lesión medular. Entonces, principalmente, como les decía, los síntomas iniciales son confusión, amnesia, cefalea y falta de concentración. A veces aparece la convulsión que aparece tras el contacto y debería descartarse hipoxia o lesiones asociadas. La lesión espinal es secundaria, pues, a un traumatismo directamente de la columna. El sistema tegumentario, como ya les había dicho, pues es el sitio más común. Las quemaduras lineales suelen ser superficiales y son frecuentes en el lugar donde hay agua y el sudor se amontonan causando vaporizaciones, tales como el pecho o los brazos. Es el contacto primario, la corriente eléctrica entra por la cabeza o por las manos generalmente, y el punto de salida puede ser las manos también, o los pies, o en otros casos otras partes del cuerpo. Las quemaduras son indoloras, color amarillo grisáceo, deprimidas con áreas puntiformes con necrosis a nivel central, múltiples o muy profundas en los puntos de contacto. Las quemaduras lineales suelen ser superficiales y son frecuentes en lugares donde, pues como les había dicho, el agua y el sudor se amontonan. A nivel gastrointestinal, tenemos que, pues es directamente cuando el rayo entra en contacto directo con las vísceras, o secundario a un estrés que se llaman las úlceras de Curling, que ahí pueden observar en la diapositiva o slide una fotografía de una úlcera de Curling. La vasoconstricción esplácnica ayuda a que se restrinja el flujo sanguíneo hacia los órganos principales, entonces cerebro, corazón, pulmón, dejando hipoperfundido este sistema. También pueden presentarse otras hemorragias intestinales, ilio paralítico, trombosis mesentérica y o necrosis del páncreas, hígado o vesícula. A nivel de órganos de los sentidos, entonces, pues los oídos generalmente pueden tener otorragia o perforación timpánica. En la mayoría de los casos hay mejoría, o se presentan secuelas como hemotímpano, otoliquia, alteración de la cadena de huesecillos del oído y la mastoides. A nivel de los ojos se presentan cataratas en el 6% de los casos, de quemaduras eléctricas por alto voltaje, produciendo un efecto tardío causado por la realineación de las fibras de colágeno a nivel ocular, y se presentan hasta 3 años posterior al evento, cuando la corriente eléctrica ha pasado por la cabeza o cuello. Bueno, aquí pues les poníamos como un recuento de todo lo que he dicho con las principales lesiones por sistemas, entonces. Listo. Las complicaciones más frecuentes son el paro cardíaco, la parálisis respiratoria, insuficiencia renal aguda, alteraciones neurológicas centrales, periféricas y sepsis. Las complicaciones letales se suelen dar en las primeras 24 horas, ocasionando muerte, sobre todo en fibrilación y taquicardia ventricular, y asistolia en el 10% de los casos. Entonces, tenemos los pacientes que pueden tener choque eléctrico, y esta va a generar una muerte súbita por fibrilación auricular y o paro respiratorio por alteraciones directamente en el centro respiratorio. Y choque séptico y falla multiorgánica son complicaciones tardías de las quemaduras eléctricas que se dan por la destrucción de los tejidos y necrosis que predispone al paciente a una colonización bacteriana, por lo cual se debe realizar siempre la limpieza, desbridamiento y o amputación cuando se considere necesario, para evitar la sepsis. Aquí tenemos un infograma que resume a manera general todo lo que hemos dicho acerca del choque eléctrico. No lo vamos a, digamos que es lo que ya hemos hablado. Vamos a compartirles esta presentación porque consideramos pues importante, digamos, tener en cuenta esto, tenerlo siempre en nuestra cabeza cuando llegue un paciente con quemadura,
y cuando la anamnesis nos sugiera que hay una posible quemadura eléctrica. Este es nuestro caso del niño. Esto fue tomado hace 3 días. La quemadura pues ha evolucionado muy bien. No pudimos tomarle fotos de las manos pues porque están con sus curaciones cubiertas, pero él está mucho mejor. Aquí pues tenemos un resumen de lo que se hizo al principio. Se le tomaron hola doctor, se le tomó el electrocardiograma que sugirió al principio una hipertrofia ventricular derecha. Se le mandaron estos paraclínicos cuando queríamos descartar una posible quemadura eléctrica. Queríamos ver que todos los sistemas estuvieran bien, que no hubiera hipoperfusión, que todo estuviera, digamos, bien. Troponina de control, CPK, pues por si había de pronto algo a nivel muscular, y electrocardiograma de control. Todo salió muy bien. Lo único fue que tuvo leucocitosis, nada más. No tuvo anemia, no tuvo nada más como llamativo. Se continuó seguimiento por pediatría hasta el 10 de junio y ahora se está manejando por cirugía plástica, solo para la curación de las heridas, que está mucho, mucho mejor. Como conclusiones, tenemos que lo más importante es sospecharlo y diagnosticarlo con un adecuado manejo inicial del paciente, que me va a generar un gran impacto en cuanto a su pronóstico, y debemos hacer una prevención activa, pues porque los niños son una población, digamos, vulnerable frente a estos accidentes, y pues ya vimos que, por ejemplo, cuando son como enchufes y eso puede ser letal. Digamos, cuando son por baterías, pues bueno, no pasa mucho, pero ya cuando son por enchufes, pues puede generar grandes daños. Entonces es muy, muy importante hacer la prevención. Bien, muchas gracias. Entonces esas son nuestras conclusiones y pusimos aquí nuestra slide de agradecimiento, nuestros cuentos favoritos de literatura, muy recomendados, y ya. Muchas gracias. No sé si haya alguien que tenga algún comentario o pregunta. Esto lo grabamos, vamos a editarlo y a subirlo a YouTube por si lo quieren volver a ver o si tienen alguna, no sé, ganas de duda de volverlo a ver. pronto de lo que ya habíamos dicho.